y que Dios sea hablando en nuestras vidas de manera especial. Amén. Así que a Dios sea la gloria. Padre, te bendecimos, te glorificamos, te adoramos, Señor, Dios bueno, misericordioso. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, porque tú, Señor, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Dios, que tú seas hablando nuestras vidas y que podamos, Dios mío, aprender de la misma. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, hermanos, estamos estudiando los tiempos del fin, entendiendo el plan de Dios para el mundo. Esta imagen usted puede observar, ¿verdad? Puede observar que es la puerta a la entrada a Jerusalén, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar en el contenido, estamos hablando del tiempo futuro y vamos a hablar de Juan y su revelación del futuro. Otro grupo de gente de la profecía bíblica, cuando hablamos de la profecía bíblica, un resumen de la era de la iglesia, el rapto de la iglesia, el tribunal de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a mencionar en el día de hoy. Orando a Dios, ¿verdad? De que podamos nosotros entender el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Todas las noticias, todo lo que vemos, pues nos puede decir en el reloj de Dios dónde estamos ubicados, ¿verdad? Cuando hablamos entonces, hermanos, de ejemplos de la profecía acerca de Jesús y su cumplimiento, aquí yo les presento una tabla de las profecías en Miqueas 5:2, ¿verdad? Nos habla del nacimiento, del lugar de nacimiento, y el cumplimiento se ve en Mateo capítulo 2, versículo 1, donde vemos dónde fue Jesús nació. La profecía en Jeremías 31:15, que es la matanza de los niños, lo vemos cumplido en Mateo 2:16. En Isaías 53:3 nos habla sobre el rechazo por los judíos, de parte de los judíos para Cristo, ¿verdad? Y podemos ver su cumplimiento en, ¿verdad?, Juan capítulo 1, versículo 11. En Zacarías 9:9 nos habla de la entrada triunfal de Jesús, y lo vemos ese cumplimiento en Juan capítulo 12, versículo 13 al 14. En Zacarías 11:12, cuando fue vendido por 30 piezas de plata, lo vemos en Mateo 26:15. En Isaías 53:12 nos habla de que sería crucificado por los pecadores, vemos el cumplimiento en Mateo 27:38. Y en Zacarías 12:10 dice que sería, ¿verdad?, su costado sería traspasado, y lo vemos el cumplimiento en Juan 19:34. Eso nos dice a nosotros, ¿verdad?, de que Cristo cumplió con todas las profecías bíblicas de cómo iba a pasar, ¿verdad?, ese momento decisivo desde su nacimiento hasta su muerte, y Jesús cumple con cada una de las profecías. ¿Okay? Dicho eso, vamos a ver que hay una revelación. Quiero que me busquen Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Alguien que lo tenga, por favor, lo pueda leer. Apocalipsis capítulo 1, versículo 29. Sí, esta negación. Eunice. Disculpa, Eunice. El Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Muy bien. Aguántate ahí y al mismo vas a seguir leyendo. ¿Está bien? Bueno, fíjense que el que le está hablando Juan le dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Hay unas
comas que nos van separando, ¿verdad? Y eso tiene un significado. Así que, ¿verdad? Como les dije, tan pronto me pongan en el WhatsApp, pues entonces yo les envío los estudios, ¿verdad? Todavía no tengo acceso a él. Por eso no le he podido enviar los estudios. ¿Ok? Así que pero cuando tenga acceso, cuando yo vea que alguien me escriba en WhatsApp de aquí de la iglesia, pues yo le envío los estudios. ¿Ok? Ajá. Pues nada. Fíjense que dice, las cosas que has visto. Y eso describe en lo que es, vamos a leer ahora Apocalipsis del 9 al 20, Eunice. Apocalipsis capítulo 1, me va a leer versículos del 9 al 20. Gracias, muy bien. Ahorita le envío. Ajá, ¿qué dice? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompetas, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante, al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y cingido por el pecho con cintos de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce unido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su cuerpo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que no, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Muy bien. Fíjense que para entender algo aquí, Juan está ¿dónde? Una isla. En una isla, ¿verdad? En una isla que enviaba a la gente para que murieran allí, ¿verdad? Desterrado. Una de las características de esa isla, ¿alguien sabe qué característica tenía la isla? ¿Saben cuál era la característica? Era un pedazo de tierra o de piedra, o ¿verdad? Era una isla que no tenía agua. Así que enviaban a la gente allí para que murieran de qué? De sed y de hambre. Así que fíjense que, ¿y por qué lo envían allí? ¿Usted sabe la historia por qué llega a la isla de Patmos Juan? Pues no lo dice la Biblia, pero los historiadores sí lo dicen. Los historiadores como Plutarco y otros más dicen que a Juan lo trataron de matar de 3 formas, en 3 ocasiones diferentes, y no lo pudieron matar. De hecho, Jesús había profetizado que no iba a morir por mano de hombre, ¿verdad?
Jesús mismo hablando. A él lo lanzaron de un techo bien alto, no murió, ¿verdad? Lo echaron al foso de los leones y los leones pues no le hicieron nada. Y por lo último, en donde ellos celebraban la lucha de los gladiadores, los romanos, toda esa gente, pues en ese sitio pusieron una olla bien grande, dice el historiador, lleno de aceite hirviendo. Lo echaron ahí y no se quemó. Entonces, al ver que todas las formas que ellos querían matar a Juan no lo podían matar, y que la única opción, pues vamos a enviarlo allá a la isla para que muera de hambre y de sed, porque es lógico que no va a vivir más de 2 semanas, una semana, porque el hombre después de 3 días sin tomar agua, pues tiene un problema porque se deshidrata. Y de ahí vienen las consecuencias. Ellos esperaban de que Juan iba a morir en 1 o 2 semanas. Pero ¿cuánto tiempo vivió Juan en la isla de Patmos? ¿Alguien sabe? ¿Aproximadamente cuánto tiempo? ¿Alguien tiene una idea? Alma, ¿usted sabe cuánto? Bueno, sí, según los historiadores y según la Biblia está, que él estuvo alrededor de 2 años en la isla de Patmos. Y a los 2 años, la iglesia fue y lo buscó y lo sacó de la isla de Patmos. ¿Hasta cuándo él estuvo allí? Hasta que Jesús, ¿verdad? Hasta que él vio todas las revelaciones que Dios tenía para él. Así que, fíjense, ¿quién alimentaba a Pablo en esos 2 años? Pues mismo Dios, porque la revelación de Dios, ¿verdad? Y cómo él pudo vivir, pues algo que es un milagro, 2 años, ¿verdad? En un sitio que no había agua, que no había comida, y vivió 2 años, cuando en parte se supone que en 1 semana o 2 muriera, ¿verdad? Especialmente por falta de agua, porque usted puede estar sin comer más de 40 días, puede estar muchos días sin comer y eso pues va a tener un efecto en su cuerpo, ¿verdad? Pero lo más peligroso es no tomar agua. Y Dios los tuvo por 2 años en la isla de Patmos. Ahora bien, dicho eso, él dice que él ve una revelación. ¿Y quién es el que, en la descripción que hace Juan, quién está revelándole toda la profecía? ¿Quién usted cree que es? Según la descripción. Dios, ¿verdad? Pero ¿a través de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Porque él dice que es semejante al Hijo del Hombre, ¿verdad? El Hijo del Hombre. Sí. Y ese término Hijo del Hombre es exclusivo para Jesús, ¿verdad? ¿Y por qué él dice que es semejante? Porque Juan vivió con Jesús. Juan fue discípulo directo de Jesús. Juan conocía a Jesús de cara. Y él dice es semejante, pero ya obviamente ya no es el Jesús humano. Ese que se le está revelando es el Jesús, el Dios de con toda su gloria. Fíjense que dice que tiene el pelo es blanco como la nieve. Y hace una descripción de lo maravilloso y descriptible, ¿verdad? La descripción es maravillosa. Su rostro, él pudo ver el rostro, pero dice, pero es como el sol. Porque él describe sus ojos, describe sus pies. Y él sabe que el que está allí no es un simple ángel, es el mismo Dios revelado en Jesús para enseñarle y decirle todas estas cosas y todas esas cosas que has visto. Fíjense que dice las que son. Si vamos a la Apocalipsis, hermana, usted, búsqueme Apocalipsis 2:3. Las que son Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3, sí. En el versículo 3. No, ahí mismo, en el 2, en el versículo 3. Sí.
nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti. Ok, no, hasta el 3. ¿Hasta ahí? Sí, fíjense que entonces, ahí dice las que son, ahí empieza a hablar, y cuando en el capítulo 2 empieza a describir quién. ¿A quién está hablando? A la iglesia. Entonces está hablando de cuando hablamos, fíjense que en el versículo 19 del capítulo 1 dice, lo que has visto y las que son. Y cuando hablamos de las que son, estamos hablando de la era de la iglesia, porque empieza a hablarle lo que va a ser la iglesia a través de la historia. Estas iglesias son representativas de la iglesia a través de ¿qué? De la historia, de la dispensación de la gracia. Entonces, Dios les revela a través de Juan cómo va a ser la iglesia a través de la era de la iglesia, a través de la dispensación de la gracia. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, las que han de ser después, y cuando dice las que han de ser después, está hablando del rapto de la iglesia. Aquí está en Apocalipsis capítulo 4, en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. No se preocupe porque ahorita yo le voy a enviar eso por WhatsApp, esta presentación, y la primera y la segunda que le debo, ¿verdad? Son 1, 2 y 3 y 4. Le voy a mandar 4 PowerPoint donde está todo explicado, que yo he venido aplicándole a través de la semana. ¿Sí, hermana? Me das tu número de teléfono. 787-800 6491. Uno es universal, todo el mundo lo pide. 787-800-6491. Entonces, la que han de ser después también habla de la tribulación, Apocalipsis 6, del capítulo 6 al capítulo 19. El milenio está en el Apocalipsis capítulo 20. El juicio final, Apocalipsis 20. Y los cielos nuevos y la tierra nueva en Apocalipsis 21. Quiere decir, hermanos y hermanas, que cuando habla de las que han de ser después, empieza desde el rapto de la iglesia hasta una nueva tierra que no es la que estamos viviendo. Todo eso es acontecimiento, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Juan y su revelación del futuro, vamos a enfocarnos en lo que dice, las que has visto, y leímos Apocalipsis 1 del 9 al 20. Y fíjense que esta visión de Cristo es victorioso, que reveló más lo que era y lo que había de qué, de ser. Ahí presenta a un Cristo glorificado. Cuando hablamos de eso y hablamos de las que son, estamos hablando de la era de la iglesia, evaluación y advertencia de Cristo para cada tiempo en la iglesia. Y fíjense que en una dice que lo entregará, que eso vimos cuando vino la gran persecución, ¿verdad? Y todo eso que la iglesia también católica hizo, aún con aquellos que no estaban de acuerdo, ¿verdad? Con las herejías que ellos presentaban. También estamos hablando de la iglesia histórica, profetizada y representada. Y cuando hablamos de la iglesia histórica, estamos hablando de las 7 iglesias que existían cuando Juan escribió. Fíjense que Juan escribe a 7 iglesias que están establecidas en lo que es Turquía ahora. Ya mismo van a ver dónde están ubicadas. Y esas iglesias ya no existen, pero son ejemplos de lo que ha de ser, de lo que iba a ser la iglesia histórica. Y lo que también está hablando de lo ha profetizado como 7 tipos de iglesias que existirían en la dispensación. Eso ya lo hablé. Y son representativas, ¿verdad? Son simbólicas. Cuando hablamos de simbólica es ¿por qué? Porque realmente van a representar las 7 etapas de la iglesia en la dispensación. ¿Ok? Entonces, cuando vemos, fíjense que este es el mapa, las 7 iglesias están aquí constituidas, que se le llamaba antes Asia Menor, y viene siendo lo que es Turquía. Las 7 iglesias que
Pablo le habla, están aquí en Turquía, y son iglesias que Pablo, ¿verdad?, levantó también en sus viajes misioneros, pero Juan, como líder de la iglesia, las conocía, y Juan, el Espíritu Santo, ¿verdad?, Dios hablándole a Juan, le presenta la iglesia como ejemplo. Obviamente, esto es Turquía, ya esa iglesia físicamente no está, ¿verdad?, pero representativa. ¿Duda hasta ahí? ¿No? Ok. Si hacemos un resumen de la era de la iglesia, estos son los misterios que se han ido revelando, y vemos el tipo, ¿verdad?, cómo la iglesia, y aquí están los textos bíblicos de cada una de ellas, cómo van a ser representativos. No puedo leerlos, pero cuando usted tenga la presentación, aquí le está dando los textos bíblicos, ¿verdad? Cuando tiene una MT, estamos hablando de Mateo, ¿está bien? Y MC Marco, para que sepa la abreviatura. Entonces, fíjese que estamos hablando de los 7 tipos de la iglesia, y eso comenzó en el día de Pentecostés. La iglesia se establece en el día de Pentecostés, y luego vienen los misterios que empiezan a partir de cuando Roma invade a Jerusalén, destruye el templo, y viene la dispensación de los gentiles por toda la tierra, y ahí empieza a revelarse los misterios de Dios, ¿verdad?, en los 7 candeleros, y aquí están representados en qué sitio de la Biblia habla de esos misterios para nosotros entenderlos, ¿verdad? Así que esto aquí le va a poner una semana aproximadamente para usted sentarse y analizar bien todo el panorama de la época de la iglesia, cuando hablamos de la iglesia y la dispensación de la gracia, para que usted la pueda entender fácilmente, ¿verdad?, representada. Y fíjese que empieza desde la primera iglesia que fue levantada en el día de Pentecostés, que era de Éfeso, ¿verdad?, la de Filadelfia. ¿Cuál es la primera? Fue Éfeso, ¿verdad? Éfeso. Entonces empieza con la iglesia de Éfeso, y vamos a ver en qué dispensación nosotros estamos, si estamos en la Odisea o estamos en Filadelfia. Filadelfia fue la renovación, ¿estaremos ahí o estaremos en la Odisea? Cuando usted la analiza, usted va a determinar que la última iglesia que va a presentarse antes del arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, va a ser en el tiempo de la iglesia sea la Odisea. Y fíjense que habla de que esa iglesia aparenta ser rica, pero es que pobre, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y tiene una descripción un poquito fuerte. Si buscamos en esos capítulos, el capítulo 3 nos habla de Apocalipsis, nos habla de la Odisea, nos da una descripción del tipo de la iglesia, la condición espiritual de la iglesia, ¿verdad? Y que Dios tiene contra ella. Entonces, fíjense que una de las cosas que más habla de ahí, si alguien tiene el texto de la Odisea, nos lo puede decir, ¿verdad, hermano Félix? Perdón, usted, hermano. ¿Sí? De la Odisea, vamos a hacer la descripción. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Oiga, hermano, y cuando usted lee eso, fíjese con la descripción de lo que estamos viviendo. Una iglesia que ahora mismo la mayor herejía que se está dando dentro de las iglesias, tanto católicas como las evangélicas, pero mayormente la evangélica, es esa doctrina de la prosperidad. Fíjense que hay la doctrina de la prosperidad y la iglesia hoy en día quieren ser o representarse iglesias ricas, unos mega templos, unas cosas que si tú no tienes dinero, Dios no te está bendiciendo. Entonces, cuando uno viene a ver, la visión de la mayoría de la iglesia es cuánto tú tienes y qué tú tienes. Y una iglesia, para la gente de hoy en día, la gran mayoría de las personas piensan que una iglesia poderosa es una iglesia que tiene una mega estructura, que tiene miles de personas que se reúnen en ese lugar, que tienen un poder adquisitivo tremendo, y piensan que esa iglesia es rica y que está bendecida por Dios. Y ahí la descripción dice que está desnuda, ¿verdad? Que están mal delante de Dios, que son fríos y calientes. Mira, hermano, y esa es una condición que tiene la iglesia, ¿verdad? La iglesia en general. La mayoría de la gente estamos viviendo vidas tibias, porque coqueteamos con el mundo, coqueteamos con el mal, ¿verdad? Y es una realidad. Por eso tenemos que reafirmarnos. Es algo, hermanos, que estamos viviendo en ese tiempo, ¿verdad? Y este es el tiempo. Así que yo soy de los que creo, hermanos, que nosotros estamos en este tiempo de la Odisea, que estamos cercanos a el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Y todo lo que vemos nos dice que vamos camino ahí. Cuando vemos eso, dice que la tierra es seca. Ya hablamos de eso. Fíjense que Juan en su revelación aquí nos dice todos los acontecimientos que han de pasar según los sellos, las trompetas, las cosas que él va viendo hasta el milenio. Aquí hace una descripción de todas las profecías que Juan habla en Apocalipsis, de los sellos, ¿verdad?, que va a pasar, de las trompetas y así sucesivamente, hermano. Y cuando uno leía las trompetas, pues uno parecía o parece que era irreal o que no se iban a escuchar, pero en el mundo se están escuchando ruidos raros, y la mayoría de los ruidos que se escuchan son formatos de lo que son los chofares, ¿verdad? En un chofar. Y la traducción de trompeta que aquí hablamos no es la trompeta que conocemos de una orquesta, ¿verdad? Estamos hablando de lo que son los chofares. Y hay muchos videos en YouTube de ruidos que son ruidos, ¿verdad? Unos ruidos como si fueran chofares. Pues mire, no dude que la gente va a escuchar ruidos y que a lo mejor son estos que se está hablando, ¿verdad? Todavía no ha empezado, porque yo soy de los que creo que esos sonidos se van a escuchar más en todo el mundo, pero a lo mejor se están preparando, ¿verdad? Todo es una cuestión. Yo soy de los que creo que todos estos acontecimientos van a comenzar a surgir luego que la iglesia, porque la iglesia es la que impide que el hombre de pecado se presente. ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia va a estar hasta que el Espíritu Santo esté en la tierra. A la vez que el Espíritu Santo se vaya de la tierra, ahí termina
la dispensación de la gracia. Termina la dispensación de la gracia. Y los que no se fueron en el rapto, como les dije anteriormente, van a tener que pagar un alto precio para poder llegar al cielo. Ya la gracia no va a estar incluida. Así que tenemos que prepararnos para ello. Así que cuando hablamos de estos tres grandes grupos de la gente de la Biblia, la profecía, hermano, y perdone que yo se lo ponga así en inglés, pero es que así se ve, está mejor explicado, ¿verdad? Cuando hablamos de las tres profecías grandes de la iglesia, estamos hablando de los judíos, estamos hablando de los gentiles y estamos hablando de la iglesia. Y todo eso lo estamos viendo, ¿verdad? De 1 Corintios capítulo 10, versículo 38. Entonces, cuando hablamos de los gentiles, estamos hablando desde Adán hasta el fin de los días. Así que hasta el tiempo de Abraham habían salvo, ¿verdad? Adán, Noé y los perdidos, Caín, Lamec y otros. Antes de Abraham todos eran gentiles. Antes de Abraham. Cuando hablamos de los judíos, estamos hablando de los descendientes de Abraham hasta el fin de los tiempos. Puede ser que Abraham acepta el llamado de Dios cuando Abraham sale de su tierra y de su parentela a un lugar que Dios le iba a mostrar. De ahí en adelante Dios escoge a ese hombre porque de él iba a levantar a su pueblo. Antes de Abraham todos los hombres eran gentiles. Pero cuando Abraham tiene el trato de Dios, acepta la voz de Dios y caminar en pos de Dios, entonces ese hombre, que es el padre del pueblo de Israel, de ahí Dios establece su pueblo. Y ahí entra otro grupo grande que es el grupo de Israel. Luego de eso, con Jesucristo, viene la iglesia que está compuesta de judíos y gentiles salvados por Cristo. Cuando Israel no acepta al Mesías, entonces dice la Biblia, hablando que fuimos insertados al olivo, por tanto fuimos insertados a la promesa y somos salvos por gracia, por creer en Jesucristo. Oiga, hermano, y esto es una verdad. Muchas veces la gente tiene miedo y creen que no son salvas, pensando que tienen que hacer muchas cosas para ir al cielo. Y el enemigo ha puesto esa trampa en la mente de las personas, pensando que tú tienes que vivir una vida, yo no sé. La realidad es que hay que ser santo, vivir en santidad, es una realidad. Pero tú no puedes hacer nada para ser salvo, sino solamente reconocer a Cristo como tu único y verdadero Salvador y vivir en pos de Él. ¿Ves? Todo lo demás, pues a veces son cosas que nos imponen. Pero usted es salvo cuando usted ha reconocido a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Y cuando usted tiene a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, usted busca de Él porque se enamora del Dios de los cielos. Y entonces usted empieza a ser lleno de su gracia, es justificado, es regenerado. Y después viene la segunda obra de gracia. Fíjese que todo es gracia. Viene la segunda obra de gracia, que usted es enteramente santificado. Ahí usted está, desde el primer momento, dice que usted reconoció, usted es salvo, usted se muere, usted se va con Dios. ¿Verdad? Y si pecamos, dice la Biblia, que abogado tenemos en el cielo, que simplemente es acercarnos al trono de su gracia y arrepentir. ¿Verdad? ¿Hay procesos en la vida? Sí, y hay muchos dolorosos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de rapto, mire lo que alguien me lee ahí, 1 Corintios capítulo 15, 51 y 52. No lo busque porque está en la pantalla. Alguien que me lo lea. A la expectativa. ¿Qué nos dice Pablo? En 1 Corintios capítulo 15, 51 y 52. ¿Alguien que me lea esto? Dice, a la expectativa del regreso a Cristo. He aquí os digo
un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados e incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo dice así, claramente. Aquí digo un misterio, hay un misterio. Fíjese que en una imagen atrás yo le puse todos los misterios de Dios, que el Señor ha ido revelando los misterios. Y dice claramente, pero todos seremos, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Quiere decir que habrá un momento que no todos vamos a morir, que vamos a ver personas, van a haber personas que serán, ¿verdad?, serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final de la trompeta. Ahora, ¿por qué dice a la final de la trompeta? Yo quiero que esté claro en esto. Todo Dios lo hizo en tiempos específicos, celebrando las grandes fiestas de Israel. No fue coincidencia. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? ¿Cuándo vino? En Pentecostés, una fiesta de Israel. ¿Ve? ¿Cuándo nació Jesús? En otra fiesta. ¿Ve? Todas las fiestas, todas las cosas grandes de Dios en la tierra han sido en momentos específicos. ¿Cuándo se celebra la trompeta en Israel? El día de Yom Kippur. En septiembre. En septiembre se celebra, hay unos días de trompeta, y la última trompeta es a final de septiembre, que se celebra el Yom Kippur. Yo he visto grandes que yo hablaba con un tío que conocía en mi trabajo y decían que esa era la despedida de año de ellos. Exactamente. Entonces, tengamos en cuenta, hermano, yo no estoy diciendo que Cristo venga en septiembre, pero busque y analice que todas las cosas que Dios ha hecho, lo ha hecho en las fiestas, porque las fiestas son representativas de algo que Dios estableció. ¿Ve? Y aquí dice que a la final de la trompeta. Oye, ¿por qué dice eso? Téngalo claro, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta. Fíjense que lo firma, se tocará la trompeta. Y cuando yo hablo de trompeta, aquí en español es una mala traducción, es shofar. ¿Ok? Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros también seremos transformados. Y eso va alineado a lo que dice también Pablo después en Primera de Tesalonicenses. ¿Ven? Entonces hay una descripción. Dios le revela a Pablo qué va a pasar con la iglesia, ¿verdad? Así que el Señor mismo descenderá, dice en Juan capítulo 14, versículo 1, y en 1 Tesalonicenses 4:16, dice que el Señor mismo descenderá de la casa de su Padre, donde preparará un lugar para nosotros. Y dice, y Él vendrá otra vez para recibirnos, dice en Juan 14, 1 al 3. Él resucitará a aquellos que han dormido en Él. Primera entonces dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Verdad? Y habrá un grito fuerte mientras desciende. Habrá un sonido que será escuchado. ¿Verdad? Porque el mismo Señor gritará.
Y oiremos la voz del arcángel que está y hará a Israel durante los 7 años de tribulación que persigue, ¿verdad? Eso es algo que luego la iglesia, el Señor gritará: iglesia mía, sube acá. Porque en el arrebatamiento será en las nubes. Él no desciende a la tierra, Él se queda en las nubes a recibir a su pueblo. Y dice el 1 Tesalonicenses, cuando estamos 4:16 del capítulo 4 en adelante, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquí nosotros juntamente con ellos seremos que transformados de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Quiere decir que cambiaremos nuestro cuerpo a un cuerpo espiritual, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo estoy loco que eso pase. Y oiremos la voz del arcángel. Esto que pasa aquí es que el pueblo de Israel entonces será dirigido por un arcángel que le estará diciendo cómo proseguir. En ese tiempo, dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:16, alguien que me lo busque para leerlo bien. 1 Tesalonicenses 4:16 dice que oiremos la trompeta de Dios, la última trompeta de la iglesia. No se debe de confundir esta trompeta con la trompeta que tiene que ver con la séptima trompeta del juicio. Después que la iglesia se levante, entonces empezarán a sonar cada una de las trompetas del juicio de Dios, donde ahí será entonces, hermano, la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses 4:16, hermano, usted lo tiene, léalo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Siga leyendo el 17. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Los muertos y los vivos estamos bien. Después que usted compre ese seguro de vida, si usted lo compró y viene gratis, es simplemente reconocer a Cristo. ¿Ve? Si morimos en Cristo, dormimos, esperando ese gran día. Y los que estemos vivos, pues mire, mantengámonos fieles delante de Dios. Porque, hermano, cuando yo escucho tantas cosas, le ponen tanta carga al cristiano, que el cristiano le hace daño. Hay gente que no sabe si son salvos. Usted sabe si usted es salvo, ¿verdad? Yo le he hecho preguntas a la gente y la gente, ay, yo no sé. Porque le ponen tantas cargas. No, que tienes que orar 20 horas. No, que tienes que hacer esto. No, que tienes... Usted, no, mi hermano, sea fiel a Dios. Tenga una buena relación con Dios, ¿verdad? Va a haber momentos en que va a ser difícil, pero con Dios. Procesos duros, pero con Dios. La salvación se siente, hermano. La salvación se siente. Si usted no la siente, pues esta mañana va a morir, ¿verdad? Porque tiene que haber seguridad de que somos de Dios. Como le dijo un día aquí a mi suegro, que le dijo, ¿yo soy qué? Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. En el momento más difícil que Carl estaba pasando, que Carl a lo mejor pensaba, ¿verdad? Que tú pensabas que te iba, ahí Dios habló. Yo soy. Que te fuiste. ¿Verdad? Y estamos viendo la mano de Dios caer. ¿Verdad? Así que creamos eso, hermano. Así que dice que los muertos de Cristo resucitarán, ¿qué? Primero, ¿cierto? Lo dice ahí.
Y luego los que vivimos seremos transformados. Todos juntos seremos transformados y llegaremos a la nube, bien importante, y recibiremos al Señor en el aire. Fíjese, hermano, que el arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es que Cristo viene a buscar a su pueblo, se lo lleva y juntamente con él se va ¿quién? El Espíritu Santo. Porque hay que celebrar una boda y el Espíritu Santo no se va a perder esa boda. Amén. Entonces, cuando hablamos entonces de ese rapto, dice la palabra en Juan 14:3 que Cristo nos recibirá a Él mismo, ¿verdad? Y nos llevará a la casa de su Padre. Por eso dice en Mateo que Él preparará morada e irá y nos buscará para que estemos con Él. Lo bueno es que ¿para cuánto? Por 10 años, 20 años, 30 años. Por la eternidad. Infinitamente. ¿Verdad? Y ahí estaremos siempre, dice claramente, lo dice aquí, 1 Tesalonicenses 4:17, y allí estaremos siempre con el Señor. Donde quiera que Él esté, nosotros también estaremos. Porque somos su cuerpo. Amén. Somos su cuerpo, gloria a Dios. Al llamar a Cristo a los creyentes, Él juzgará todas las cosas. Los cristianos compensaremos ante el tribunal de Cristo. Todos, mire, todos iremos al tribunal de Cristo. Y ahí se revelará todos nuestros pecados, lo oculto, lo que está, que nadie sabe, allí se sabrá. Los que estemos con el Señor, tendremos un abogado que dirá, sí, él cometió todos esos errores, pero yo derramé sangre y pagué el precio por él, así que a la derecha abajo. Ahora, que no sea ahí en el libro de la vida, va para el lago de fuego. ¿Ah? Así que eso es bien importante. Eso lo vemos en Romanos 14:10, 2 Corintios 5:10, 1 Corintios. Este juicio preparará a los creyentes para las bodas del Cordero. Antes de que Cristo regrese a la iglesia en poder y gran gloria, Él se encontrará con su novia, la iglesia, y la cena de la boda ocurrirá. Eso lo vemos en Apocalipsis 19, 7 y 9. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? La iglesia se levanta, el Dios de los cielos la recoge y hace como hacía el pueblo de Israel. Literal. Busque cómo era la boda en el tiempo de Jesús. La novia, ellos programaban unas fechas tentativas. En esta semana va a ser la boda. Mira cómo era en el pueblo de Israel, busque la historia. Y así va a ser la iglesia. Así va a ser como Cristo va a hacer. En el tiempo de Jesús, la familia de la novia y la familia del novio estaban y acordaban unas fechas en esa semana. Mire cómo era en esa semana. La novia y todos los invitados tenían que estar preparados. Decían, va a ser en esta semana. Todo el mundo tenía que tener preparado. Pero ¿quién determinaba exactamente el día de la boda? ¿El novio? No. Era el papá del novio. Y el papá del novio, vamos a suponer que dijimos, bueno, de esta semana, de lunes a domingo, en cualquier día. Pues la novia tenía que estar preparada todos los días. Los invitados tenían que estar preparados todos los días. Cuando el padre le decía, bueno, ahora el novio estaba listo, se iba la gente detrás del novio, iban a la casa de la novia, cogían a la novia y se la llevaban para celebrar la boda. Si la novia no estaba preparada, no había boda. Se cancelaba. Y se cancelaba todo lo que habían acordado. ¿Ven? Por eso en Mateo 25 las vírgenes imprudentes y las prudentes no se habían preparado para el aceite. Y cuando fueron a comprar aceite,
Ya el novio vino y cerraron las puertas y no pudieron entrar, porque así era el pueblo de Israel, cómo se celebra la boda. Pues de igual manera, Jesucristo viene cuando el Padre Celestial diga, ahora son las bodas, y estén preparados, se van. Los que no estén preparados, que su aceite le falta, se quedarán. Hay que estar bien vestido, listo, sin arrugas, sin mancha. Y cuando la iglesia se vaya, la iglesia se va al Señor al lugar del trono, ¿verdad? Lo que es la Jerusalén, y ahí se celebrarán las bodas del Cordero. Luego que se termine la boda, que ya somos el cuerpo de Cristo, descenderemos a pelear la batalla. Ese es el orden. ¿Ok? Dice claramente que después del rapto de la iglesia comienza la tribulación. Mateo 24-21. Yo soy de los que creo, a lo mejor usted no está de acuerdo conmigo, pero yo soy de los que creo que la iglesia se va antes de la gran tribulación. La iglesia no pasará por la gran tribulación. La iglesia de Cristo, pero quedará en nada. Una cosa no es la otra, ¿verdad? Quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia yo creo que va a ser antes de la gran tribulación. No a mitad y no a fin. Lo creo yo, ¿verdad? Pero si usted está o piensa que a mitad o a final, yo también respeto su posición. Aquí le estoy dando todos los detalles, está en inglés, de lo que es el tiempo, de lo que es la iglesia, para que usted lo lea con calma. Está en inglés, pero es un inglés entendible. ¿Está bien? Es que lo leí y estaba bien interesante, pues le di un poquito y lo pegué. ¿Está bien? Así que, hermanos y hermanas, inmediatamente después del rapto, cada cristiano será ¿qué? Juzgado por Cristo. No lo voy a leer, está en 1 Corintios 3:9, aunque lo leo, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo se sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, algunos edificarán oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día declara, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno como sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque sí como por fuego. Cuando vemos eso, hermano, lo que está diciendo es, y vamos a observar que lo que está diciendo aquí claramente es que, lo que está diciendo aquí es, hermano, que la vida del creyente será probada con fuego. ¿Y cuál es el fuego? ¿De qué fuego se refiere a él? Dice, si la obra pasa por el fuego y se quedara, ¿verdad? Él dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. ¿Qué es lo que está diciendo? Ajá. Encuentro que es el último momento cuando ya se han ido los demás, entonces viene lo malo a juzgar a cada uno. Con el rapto se pierde la garantía. O sea, exactamente. Vivimos con una garantía como los equipos por tanto tiempo. Cuando la garantía expira es cuando se va el rapto. Exacto. O sea que ahí estamos viviendo sin garantía. Que podemos estar, si nos cuidamos, pues
podemos preservar, pero no es fácil porque no tiene, si se daña, si peca, no tienes con qué. Que ya no te la Espíritu Santo. Por eso, pues, se perdió la garantía. Se perdió, ¿verdad? Y si también lo llevamos a lo que estamos viviendo ahora, hermano, cada uno tiene una obra en Dios. Y usted va a pasar por un fuego. Yo estoy viendo un proceso muy difícil. Después yo le voy a hablar de eso cuando termine. Pero si en el fuego se quema, en otras palabras, mire, eso es sencillo. Hay gente que empieza en el Señor y se va. Porque la prueba viene. Dígame. Una cosa que te pasa, pues, es ya, no me ayudó. Exacto, mejor no lo pude haber dicho, ¿verdad? Dios no me ayudó. Tal vez la iglesia tenemos más problemas que cuando no estaba. Así que me voy. Pues la obra esa se quedó ahí. Pero si usted pasa por la prueba y se resiste, pues tiene recompensa. ¿Ve? Todos pasaremos por pruebas, luchas, tentaciones, momentos duros. Está en nosotros si nos quedamos o no nos quedamos, ¿verdad? Entonces me falta poco, hermano, denme un brequecito, un par de minutos más. Cuando hablamos del tribunal de Cristo, Él va a ver las buenas obras, ser luz, por ejemplo, reflejar a Cristo. Por eso Él dice que seremos probados como el oro, porque el oro, cuando el que trabaja con oro sabe que el oro está limpio. No tiene impureza. No tiene impureza, pero ¿cómo lo sabe? ¿Cuándo qué? Correcto, cuando se ve la persona reflejada en ese oro. Mientras él no se pueda reflejar o su imagen no se refleja, ese oro tiene impureza. Pero él le sigue metiendo fuego hasta que él vea que en el oro él se refleja, porque el oro se convierte como un espejo. Entonces ahí el oro está ¿qué? Limpio. Eso hace Dios. Dios lo sigue metiendo pruebas, luchas, situaciones hasta que él se vea. Cuando Cristo se ve en nosotros, pues así estamos y vamos a vivir todo el tiempo, porque nosotros alcanzamos el mayor momento cuando nos morimos, porque ya no hay prueba, no hay lucha. Tú moriste en el Señor, te fuiste con Dios, ya no hay más sufrimiento. Pero mientras tú estés en esta tierra, pruebas, tentaciones, lucha, crisis, claro. Entonces, también vamos a ver la adoración. ¿Cómo fue nuestra adoración? ¿Cómo fue nuestra obediencia ante Dios? ¿Cuál fue nuestra generosidad? Y hay un debate ahí si se hay que dar diezmo, si no hay que dar diezmo. Mire, lo que sea. Hay gente que en la iglesia creen que hay que dar diezmo, hay otra gente en la iglesia que dice que los diezmos era para el Antiguo Testamento y no para el Nuevo Testamento. Los dos tienen razón, ¿verdad? Los dos. Pero ¿qué Dios mide más? Tu generosidad con tu corazón. Si tú eres generoso, Dios te bendice. Si tienes un macho güey hacia arriba con la palanca en el bolsillo, O una ratonera. entonces tiene problemas. Mire, hermano, usted crea así que hay gente que dice que no hay que dar diezmo. Mire, eso es generosidad. Generosidad. Yo conozco gente que Dios da y Dios los bendice en gran manera. ¿Por qué? Porque son dadivosos. No dan el 10%, dan más del 25-30% de lo que ganan. Yo creo, como dice el apóstol Pablo, cada uno es como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador, no con tristeza, sino con amor. Totalmente de acuerdo, hermano, y gracias por ese texto. Mira uno, que hasta quien puede y quien no puede, y Claro. en el corazón puede ser uno bonito, puede ser uno blandito, son unos más duros, son más blanditos. Sí. Lo importante aquí es que Dios en el juicio va a ver nuestra generosidad, cómo fuimos generosos con Dios, ¿verdad? Y con la gente. No hay buena obra
muy pequeñas, todas son esenciales, ¿verdad? Y ahora con motivo, ahora bien. ¿Qué recompensa tenemos ahora? Recompensa, hermano. La Biblia dice que nos darán corona. ¿Qué tipo de corona? Pues mire, 1 Corintios 9:27 dice que le darán a la gente, aquellos que se la ganen, obviamente, una corona incorruptible. También nos dará una corona de vida, Apocalipsis 2:10. También dará coronas de gloria, 1 de Pedro, capítulo 5, 1 al 4. También habrá corona de justicia, Tito 2:12 al 14, 1 de Juan 3, 2 al 3. Y la corona de gozo, que es 1 Tesalonicenses 2:19. Ustedes no sabían cómo es esas coronas, pero sí van a haber coronas, y no es un tipo, una sola corona, van a haber como en las graduaciones, diferentes premios, depende cómo fue su obra aquí en la tierra, en la iglesia, pues le darán corona. Una corona más grande, una corona más chiquita, una corona, ¿verdad? Dependiendo cómo usted. Por eso servir a Dios vale la pena, porque habrá recompensa, hasta dar un vaso de agua. Amén. Una medalla. Una medalla, ¿verdad? Así que eso es bien importante. Los enemigos más grandes del servicio cristiano son el egoísmo y la vagancia. ¿Qué problema tiene la iglesia hoy en día? De que nadie quiere hacer las cosas y hay que pagar para que hagan las cosas la gente. Eso es triste, que una iglesia tenga que pagar por mantenimiento, por arreglar, por esto, por lo otro. Triste. ¿Dónde está el servicio? Pues la gente no tiene compromiso. ¿Ves? Y si la iglesia lo puede, pues mire, vamos que no sufra la iglesia en cuestiones de fondo. Si hay que pintar la iglesia, pues ¿cuánto hay que gastar? Pues son 5,000. Pues vamos a hacer un plan de que cada hermano dé 100, 200, lo que pueda. Con gozo. Pero que no sufra las arcas de la iglesia. La pastora no me ha dicho nada. Y Dios lo sabe. No me ha dicho nada de este punto. Pero yo se lo traigo porque lo siento decir. Tenemos que ver que está en nosotros, ¿verdad? Y eso lo dice, ¿verdad? Este señor, un teólogo bien importante, que dice que hay unas advertencias de Jesús. Mira lo que Dios te dice: retén lo que tienes. No permita que el diablo te robe. ¿Ok? Dios me está hablando a mí, ¿sabe? No perdáis el fuego de vuestro trabajo. No perdáis el fruto. Hay gente que trabaja, pero luego se quitan. Pierden el fruto. Así que venir a Cristo no te cuesta nada. Seguir a Cristo te cuesta algo. Servir a Cristo te costará todo. Me encantó esa frase de este hombre, así que se lo puse ahí, ¿verdad? Esto no es mío, hermano. Esto que está aquí lo copié literal de este hombre, ¿verdad? Así que me gustó mucho y quiero que se queden con él. Venir a Cristo no te cuesta nada. Seguir a Cristo te cuesta algo. Servir a Cristo te costará todo. ¿Amén? Termino diciendo, hermano, en esta hoy, aquí está el tribunal de Cristo, aquí lo que va a pasar, aquí están las coronas, y ahí es donde usted recibirá la recompensa, ¿verdad? Amén. Bien. ¿Qué aprendimos? Algo nuevo. Alguien que me diga algo y terminamos. ¿Qué más le llamó la atención? Yo creo que todo es muy importante. Amén. Todo, gracias, hermano. Todo lo que el Señor es importante. Amén. Para mí es importante. Hermano, ¿puedes quitar el Y lo de las trompetas también. lo de la trompeta? Amén. Vamos a orar.